están, amigos? Muy buenos días. La actualidad no se detiene y el análisis tampoco. Razones de Estado está cumpliendo 10 años con un espacio de opinión y reflexión sobre la contingencia nacional e internacional. Para hablar de ello, vamos a saludar al cientista político y doctor en comunicación, don Percival Madero, que lo saludamos y le damos la bienvenida en la jornada de día lunes. Muy buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Dagra, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, en este lunes 20, tercera semana de abril, donde se supone que esta semana ya tendremos la verdad y yo diría la evidencia de lo que se ha llamado el plan de reconstrucción de José Antonio Caz. Esto va a tener muchas vueltas porque esto es, yo diría que es como el corazón, ¿ah? De lo ofrecido a la ciudadanía y que tuvo un respaldo enorme por José Antonio Caz. Y esto, distinguidos auditores, es engorroso porque, yo diría que además es enojoso, ¿no? Porque de alguna forma establece criterios que chocan en lo ideológico. Y aquí viene un tema en que nosotros los chilenos, perdón, hasta ahora no hemos sido capaces de, yo diría que transparentar respecto a lo que va a ser esto. Y esto de lo que está viviendo nuestro país, que es realmente dramático, y dramático con acento, y yo diría con negrilla, con subrayado, entre comillas, etcétera, es dramático, porque nosotros, querámoslo o no, en un análisis o en una conversación seria, ¿no? Todos los signos, las señales, digamos, de empobrecimiento o de crecimiento o de gestión gubernamental están a la baja hace muchos años. Y obviamente esto requiere, si uno quiere reactualizar y quiere tener un país medianamente decente, no sumido en la pobreza, con crecimiento sostenido y sostenible, con leyes que den certeza jurídica respecto de lo que se va a hacer para que los que quieran invertir tengan garantías que sus recursos se van a respetar, obedece a una señal que el país quiso dar y no sabemos si en toda esta maraña de declaraciones de por sí o por no, esto se va a determinar finalmente en una ley que obviamente a mi juicio se necesita. Los que no estamos interesados en la pobreza, los que no quisiéramos no tener pobres, obviamente le echamos la culpa con justa razón a que nuestro sistema político ha sido el que ha generado ya las enormes diferencias y también las enormes decepciones que vivimos como país cuando teníamos todo para ser grandes. Sin embargo, todo para ser grande me refiero a que había un camino hecho y preparado que muchos gobiernos de la concertación ya transitaron por ese camino preparado, hicieron algunos cambios cosméticos, pero en el fondo era ¿qué hacemos para mantener el crecimiento? Porque sin crecimiento no hay nada. Salvo cuando no hay crecimiento, los que aplauden, los que se felicitan, ¿ya? Los que se digamos, se alegran, son aquellos que la pobreza es parte sustancial de su mirada política, ideológica. Y yo nunca he tenido pelos en la lengua, ustedes me conocen hace 10 años, para decir a quién yo identifico claramente con eso. Identifico claramente con esto, a quien no les gusta que haya nada que sea de crecimiento, es particularmente a partidos marxistas y filomarxistas, que es de catecismo no crecer. Es decir,
cada vez que usted quiera emprender, hacer algo, eso va contra ya la idea, digamos, ideológica marxista. Y eso es. Muchos quieren adornarle esto. Algunos, en su propia ignorancia, tampoco lo entienden. O sea, esto creen que es colocar a los ricos contra los pobres. Y creen que con eso les va bien. Y de hecho les ha ido bien en muchos lugares donde finalmente terminaron siendo todos pobres. Hay que aplaudir el gesto ideológico potente donde los convirtieron en pobres. Y eso es. Por lo tanto, nosotros acá en Chile, tratando, o que la ciudadanía se ha dado cuenta, o se dio cuenta de que esto iba por mal camino, y que claramente el alma, el corazón de la, digamos, de las repúblicas, de las naciones, pasan por saber cómo crecen, no solamente para defenderse, sino que cómo le dan una mirada altruista a quien ha nacido en nuestro país y quiere crecer en nuestro país, o que quiere emprender en nuestro país. Y eso hoy día es difícil por cuanto se han creado todas las condiciones habidas y por haber para ver cómo le colocamos palitos a aquellos que quieren crecer. Uno de esos palitos se llama permisología. Otro palito se llama sistema político inadecuado a las condiciones que nuestro país espera. Otro palito es no hicimos nada para mejorar nuestra educación. Otro palito es no importa el tema de salud, si se nos mueren 40.000 personas al año, ¿qué va? Así suma y sigue de la cantidad de palitos. Y otro palito, como señalábamos recién, que hablábamos del sistema político, es de quién o cómo los partidos políticos sugieren nombres para llegar a los puestos de poder, de administración, digamos, de autoridad, sin saber dónde están parados. Y eso obviamente es lo que se va a empezar a discutir esta semana, porque el hecho concreto es que de este plan de reconstrucción solo hemos sabido algunas cosas que hemos señalado acá en Razones de Estado, pero el proyecto, el programa completo que se va a ser presentado esta semana, tal vez mañana martes, tal vez el miércoles, al Congreso para que se empiece a estudiar y a discutir. Ya hay algunos que sin saber el texto total ya se oponen. Y yo encuentro que es razonable que se opongan. Mire lo que le estoy diciendo. Es razonable porque ellos tienen una visión política totalmente distinta. No les interesa el crecimiento. Hablan del crecimiento, ojo, hacen gárgaras con el crecimiento. Pero en el fondo no creen en el crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento va a hacer que algunos ganen más y a algunos les da tirre que ganen más. De su propia acción, que no trabajan en el Estado, trabajan en la parte privada. ¿Ya? Y normalmente, querámoslo o no, ya eso les causa escozor. Y eso está totalmente consolidado, si usted me permite, distinguido auditor y televidente, cuando el 4 de septiembre de 2022 la mirada progresista es derrotada en las urnas por el sistema político que nos quería proponer la izquierda marxista y que fue derrotada. Y esa constitución que estaba propuesta, esa garantizaba la pobreza. Y perdieron. De ahí, enrabiados y digamos, y encolerizados con ellos mismos, supieron que el país, por lo menos, no está para esas gracias. Y esta gracia de ahora, con todo lo que nos pasa, teniendo miles, decenas de miles, o centenas de miles de personas que buscan un trabajo afanosamente y no lo encuentran. Y eso para ellos no es problema. Porque esas personas probablemente estén golpeando las puertas, de si acaso le dan alguna veguita en el Estado,
para transformarse en operador político de alguien. Y eso en estricto rigor es así. Póngale las flores que quiera. ¿Ya? Invente algún argumento si quisiera incluso, ya, para que esto no funcione. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, tampoco se puede crecer como quisiéramos porque los impuestos que cobra el Estado son abusivos. Y eso es imposible que siga siendo así. Porque cualquier persona que hoy día quiera emprender, yo los veo, visito en distintas ciudades del país estas ferias de las pymes y los miro y digo, Dios mío, qué tremendo pundonor de esta gente que todavía se atreve a emprender. No sabe con la chichita que se están curando. Y que el Estado le va a cobrar un 44,45% de sus utilidades. O sea, trabajamos para un Estado ineficiente, incapaz, torpe. Y eso es lo que hoy día se pretende que con estas modalidades que aparentemente va a presentar el presidente Kast esta semana al Congreso, sepamos la verdad y sepamos finalmente qué es lo que viene, qué se puede y qué no se puede hacer, sabiendo que los que estuvieron por la Constitución que generaba pobreza van a estar en contra. ¿O usted cree que van a estar a favor de legislar? Me sorprendía Yared Jara, la ex candidata del Partido Comunista, diciendo que podía haber idea de legislar. Porque se dan cuenta, ya, que no hay otra forma de dar trabajo a esos ese casi 1 millón de chilenos que no tiene pega, ya que empapelan las calles con distintos currículum en distintos lugares, no la van a tener porque no tenemos crecimiento para darles trabajo. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y eso es lo que se va a proponer. Ahora, claramente, aquí hay un factor que es determinante y que es político y que con las mayorías que sacó el presidente Kast, esa mayoría con solo unas listas de todo el sector en conjunto no habría problemas para eso. Hoy día hay que irán algunos votos a ir a buscar algunas cuestiones que ya hoy día aparecen como razonables, algunos que están abandonando el partido de la gente. Se entiende que por ahí unos que sean, sectores del socialismo democrático, podrían estar también ahí con algunos votos, y faltan 2 votos. Ya, pero faltan. Y en el Congreso se supone que, con el advenimiento ya favorable del senador por Coquimbo, Matías Walker, faltaría uno más también para tener las mayorías. Pero dígame ustedes, distinguidos auditores y televidentes, con una mano en el corazón, si más allá de la apuesta comunicacional, porque se le va a ahorrar se le va a abordar los costos a los ricos, que es la típica. O sea, acá los ricos tienen la culpa, no la tienen las autoridades. Y en el tema ese, donde se les brota por los poros la rabia, o yo diría, el no entender de lo que estamos hablando, es una cuestión que nos tiene que traer a todos, particularmente nosotros. Ya se decidió en la urna lo que queríamos, con inmensa mayoría. Hoy día somos verdaderos espectadores de lo que pasa, no tenemos ningún derecho a voto, ya lo dimos. Y los que no lo dieron a favor o en contra, como quiera llamarle, por supuesto que tienen otra tendencia, otra mirada. Pero esto se arregla con plata, no se arregla con discurso. Esto se arregla con austeridad, no se arregla gastando más en cuestiones superfluas. Se arregla con orientaciones
determinada respecto a que los ejecutivos del Estado que ganan sueldos millonarios trabajen, pero trabajen de verdad, po. No gastando saliva explicando cuestiones que ellos saben, los que entienden, porque hay algunos que no lo entienden, ¿eh? Ojo, que este es un tema donde tenemos un punto de quiebre en Chile, porque si seguimos avanzando en nuestra cesantía o en la falta de crecimiento, ¿qué nos espera? Entonces, nos han vendido, nos han floreado con cuestiones que son mentiras. Y nos han hecho ver que por la vía de cobrar más impuestos, digamos, esto se podría solucionar. ¿Y qué equivocados están? Las pymes, las pequeñas y medianas empresas, están acogotadas. Las que han logrado sobrevivir al abuso del Estado. Intereses sobre intereses. El fisco cobra más impuestos y cobra más, digamos, porcentaje por no pagar a tiempo, por los intereses y las multas, más que cualquier banco. La usura está en el Estado. Y nosotros le damos al Estado parte de nuestras libertades para que, actuando en nuestro nombre, por la vía de la democracia, haga cosas pero que sean en beneficio de todos. Pero cuando usted ve año tras año, gobierno tras gobierno, que esto yo diría, se agrava, es que cuando existen estas pocas luces en el horizonte de los países, ¿qué querrán decir y qué van a hacer los que representan a los electores, que son los diputados y los senadores? Y con coberturas especiales a distintos personeros de partidos que están contra, yo diría, el mejoramiento de las calidades de vida, contra el crecimiento. Esto tiene, obviamente, distinguidos auditores y televidentes, muchos bemoles y muchas cuerdas de análisis. Sin embargo, esto nos va a poner sobre un tapete importante. En una columna de este fin de semana de un diario capitalino, La Tercera, hablaba un destacado economista chileno, Edwards, que es académico en universidades norteamericanas, y decía un titular que a mí me sorprendió por lo crudo, pero también por lo exacto. Decía el titular de su comentario: es el empleo estúpido. Eso decía en su titular. Y parecía ser que no entienden que acá la gente que anda mendigando por un trabajo, que son cerca del 1.000.000 de chilenos y chilenas, no están esperando que lo que discutan los acomodados, esos que están en el Congreso, pagándole sueldos millonarios, levanten el dedito para decir que no tienen deseo de legislar, porque esto le quita plata a los ricos. Es una estupidez que busca de alguna manera exacerbar sus propios odios contra los que progresan y contra los que transpiran para sus esfuerzos personales y los de sus trabajadores. Aquí lo que viene, distinguidos auditores y televidentes, es reencontrarnos en la discusión, ver qué finalmente es lo que va a ocurrir y mirar con mucha detención a quienes van a estar en contra de esto. Porque es verdad que esto podría no parecerles bien a todos, pero lo que sí es verdad es que si no hacemos nada, si seguimos tal como estamos, o sea, en pocas décadas vamos a ser un país que no tenga vuelta. Y eso es lo que hoy día tenemos que asumir, y que los parlamentarios que nos representan debieran ser capaces de entender eso. No le vamos a preguntar a un comunista esto, sin duda, si sabemos lo que calzan.
No le vamos a preguntar a la gente del Frente Amplio, no le vamos a preguntar a algunos del socialismo democrático, también lo mismo, porque algunos se identifican con esa manera propia, ya, que reflejaba y que los ejemplarizaba y que los, enmarcaba dentro de lo que estuvieron por el 4 de septiembre del 2022. Me refiero a la Constitución que generaba pobreza, a las cuales todos, se acercaron y votaron por ella. No les puede pedir que cambien, porque ellos creen que la pobreza es el camino. Y eso no es verdad. Porque, y haciendo un poco de historia, esto de la pobreza ya pasó antes. Pasó en un régimen dictatorial marxista, que era la Alemania comunista. Y eso, cuando se cae el muro de Berlín por la pobreza que generó, fueron incapaces de poder incluso sostenerse, teniéndolo todo para sostenerse, no se sostuvieron. Se cae el muro de Berlín, se cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se cae el marxismo. Pero aquí hay todavía algunos ingenuos que piensan que el marxismo es el camino, que la pobreza es el camino. Y obviamente las personas que están afuera esperando una pega entenderán que esto es totalmente falso. Pregúntenle a ellos, a los que están sin pega. Y pregúntenle también acerca de los 100.000 empleados que metió el gobierno anterior del presidente Boric al empleo público. Hoy día se le están ofreciendo hacer una salida honrosa a 6.000 para que jubilen antes. El problema está en que el chancho engordó tanto, ya, que necesita seguir extorsionando, abusando de quienes pretenden hoy día emprender. Para eso las permisologías y para eso todo lo que usted ya sabe que hemos dicho acá hace muchos años acá en Razones de Estado. ¿Va a haber discusión? Sí, va a haber varios meses de discusión de esto. Que esto sí, que esto no, pero veamos las mayorías. Pero también quiero hacer un alcance, distinguidos auditores y televidentes, porque hay que hacerlo en honor al buen criterio. Aquí, estos problemas que estamos teniendo hoy día, que no están los votos necesarios y hay que pilquinearlos, es porque las derechas, cuando pudieran haber sido un solo bloque para gobernar, no quisieron hacerlo en virtud de sus propios egoísmos. Y eso podrían tener mayorías completas en el Congreso sin preguntarle a nadie por las mayorías que tienen, que hoy día tienen que pilquinear. Lo que no es malo, pero tampoco es lo que las mayorías dijeron cuando se eligió al presidente José Antonio Cast. Y ahí están. En las izquierdas pasa más o menos lo mismo. Igual están divididas, igual muchos de ellos van a votar por esto porque se dan cuenta que sus propios electores les van a obligar a votar, ya, por una cuestión que hoy día es, a mi juicio, lo sensato. Votar favorablemente esto para que empiecen a agilizarse las condiciones que tenemos que tener para poder salir de este pantano a estas arenas movedizas que nos metimos nosotros los chilenos por obra y gracia de nuestro sistema político, y sobre todo porque hoy día se requiere de nuestra atención y particularmente de los medios de comunicación, que tienen que entender que algo tienen que hacer por esto. Independiente que acá en Razones de Estado hace 10 años estemos en este esfuerzo, el resto de los medios de comunicación, a mi juicio, tiene que hacerlo con la imparcialidad, si prefiere, o si prefiere incluso la parcialidad, para entender que tenemos la gran, obligación de poder operar también por los intereses de nuestro país y de los chilenos. Distinguidos auditores y televidentes, de esta forma estamos terminando nuestros Razones de Estado de hoy, lunes 20 de abril. Quiero dejarlos invitados para mañana, para que un poquito después de las 9 conversemos y tratemos estos temas que son obviamente importantes
que creo yo que de alguna manera ilustran el devenir del día a día en lo que ocurre en nuestro país. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para el día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas, aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada y un buen comienzo de semana.